Buenas tardes, este es el tercer tema de la asignatura de Meteorología y Climatología de Ciencias Ambientales. Bueno, en este tema vamos a hablar de lo que es el aire seco y el aire húmedo. Vamos a partir de la ecuación de estado y vamos a definir una serie de conceptos importantes como son la temperatura potencial, diferentes índices de humedad, vamos a hablar de la presión de vapor y también vamos a hablar de los diferentes mecanismos de condensación. Todos estos conceptos, especialmente los mecanismos de condensación, son de suma importancia en la asignatura. Lo primero que vamos a hacer en nuestro estudio es definir la ecuación de estado de los gases que componen nuestra atmósfera y dónde lo vamos a aplicar. Esta ecuación de estado la vamos a aplicar a grandes masas de aire y podemos definir una masa de aire como una gran proporción de la atmósfera de características uniformes. Hablamos de tamaños realmente grandes, hablamos de miles de kilómetros en volumen. La ecuación de estado es una relación matemática que relaciona las variables de estado de mi sistema. En meteorología, las variables de estado que utilizamos, o sea, las variables termodinámicas de mi sistema, van a ser la presión, el volumen, la temperatura, la masa, por ejemplo. La ecuación de estado que trabajamos es la de gases ideales. Presión por volumen es igual a número de moles, constante R, temperatura, donde N es el número de moles, R la constante 8,331 julio mol por Kelvin, M es la masa del gas y nu, ese símbolo griego que tienen ahí, es la masa molecular del gas en cuestión. En meteorología resulta mucho más útil, en vez de estar trabajando con número de moles, que es más propio de químicos, trabajar con la masa molecular y a través de ella de la densidad del gas que estamos trabajando. Entonces podemos reescribir la ecuación de los gases ideales en términos, utilizando la masa molecular en términos de la densidad del gas. Y nos queda la última relación que tienen la transparencia, que la presión ejercida sobre el gas en cuestión va a ser igual a la densidad de ese gas por una constante R modificada y la temperatura. Esta constante modificada va a depender del peso molecular del gas en cuestión. Enfriamiento adiabático en la atmósfera. En el primer tema se comentó que los procesos que van a tener lugar en nuestra atmósfera los podemos considerar procesos adiabáticos. Esto es debido a que estamos trabajando con masas de aire muy grandes y además que los procesos que van a tener lugar en ellas son extremadamente rápidos, con lo cual no va a haber transferencia de calor al medio. El proceso termodinámico más simple que nos podemos encontrar en la atmósfera es el proceso adiabático seco, en el cual no va a haber ni evaporación ni condensación de agua. Durante el proceso adiabático se supone que la transformación ocurre muy rápidamente respecto del tiempo necesario para intercambiar energía térmica con el medio. En este proceso no hay intercambio de calor, pero la masa de aire se va a enfriar o calentar debido a su ascenso o descenso en la atmósfera. A pesar de que lo llamamos adiabático seco, este proceso también es aplicable a todas las masas de aire con algún grado de humedad que no haya alcanzado la saturación, tal y como comentamos en los seminarios con los problemas de Stube. En los diagramas de Stube ya vimos que el gradiente adiabático seco venía representado por una línea inclinada unos 45 grados. La pendiente de esa línea es de 1 grado centígrado cada 100 metros de altura. Es decir, que la disminución de temperatura, en el caso de un ascenso en la atmósfera, va a ser de 1 grado centígrado cada 100 metros de altura. En el caso de que nos encontremos masas de aire que ya estén saturadas de humedad, vimos que el camino que seguían en los sondeos de Stube era a través de la diabática saturada o de la diabática húmeda. En general, en toda la parte baja de la troposfera, el aire suele estar bastante húmedo, suele tener un grado de humedad relativa bastante grande, con lo cual, al elevarse, va a tender a saturarse de humedad. Y esto va a pasar generalmente a
a pocos kilómetros del suelo. Una vez este aire se ha saturado de humedad, puede continuar su ascenso por la atmósfera, pero en este caso lo va a seguir siguiendo una trayectoria guiada por el gradiente diabático saturado. Durante todo este proceso, nuestra masa de aire va a seguir estando saturada de humedad, con lo cual, durante todo el proceso, su humedad relativa será el 100%. En este caso, tal y como vimos en los sondeos de Stuve, la diabática saturada no son líneas rectas, sino son líneas que tienen una cierta curvatura. Aunque esta curvatura se puede ajustar medianamente y obtener una pendiente de 0,6 grados cada 100 metros. Es decir, una vez una masa de aire se encuentra saturada de humedad, al continuar su ascenso va a seguir disminuyendo su temperatura, pero esta vez a razón de 0,6 grados centígrados cada 100 metros de altura. Temperatura potencial. Bueno, resulta también útil identificar cada diabática seca mediante un valor numérico, que va a ser el mismo a lo largo de toda la línea que representa la diabática seca. Por convenio, se utiliza el valor de la temperatura a la cual la diabática seca corta a la isobara de 1000 milibares. A esta temperatura se le llama temperatura potencial. Es decir, la temperatura potencial se corresponde a la temperatura que alcanzaría una masa de aire que pasase mediante un proceso diabático seco desde su temperatura y presión inicial, sea la que sea, en este caso indicado con el punto B en la imagen de la transparencia, a la presión de 1000 milibares. Es decir, seguimos la flecha roja pintada hasta la presión de 1000 milibares, que en este caso es la base de las X, y la temperatura en grados Kelvin que marcaría esa línea, en este caso son 293 Kelvin, es la temperatura potencial de esa masa de aire que se encuentra en ese punto. Hemos hablado de masas de aire secas, pero también tenemos que hablar de lo que es el aire húmedo. Aire húmedo llamamos a cualquier masa de aire que ya tenga una cierta humedad. Por lo tanto, el aire húmedo lo podemos considerar como la mezcla de gases ideales, la mezcla de dos gases. En concreto, el aire húmedo se define como el aire seco más el vapor de agua. Vamos a dar ahora la ecuación de estado del aire húmedo. Para ello vamos a partir de la ecuación de estado que hemos definido en la primera transparencia. Tendríamos una ecuación de estado para el aire seco. Presión por volumen va a ser igual al número de moles de esa masa de aire RT, la parte de la izquierda, todo con el subíndice de A de aire seco, y una ecuación de estado para el vapor de agua. Tendríamos la misma ecuación, esta vez con el subíndice V de vapor de agua. La ley de Dalton nos dice que la presión final a la que se va a ver sometido ese gas va a ser igual a la suma de las presiones de los elementos que la componen. Es decir, que la presión del aire que soportará el aire húmedo va a ser igual a la suma de la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. Si escribimos esta ecuación, al igual que hicimos con la primera transparencia con la función de estado, en lugar de tener en cuenta la masa o el número de moles del gas que estamos considerando, tenemos en cuenta su densidad, nos aparece la última expresión que tenemos en la transparencia, donde la presión va a ser igual a la densidad del aire húmedo por una constante R modificada y la temperatura a la que se encuentra este aire húmedo. Cuando el aire está húmedo, es decir, contiene vapor de agua, su temperatura es la que marca el termómetro. Sin embargo, su grado térmico es mayor, pues parte de la energía interna se está empleando para mantener el agua en forma de vapor. Esto es el calor latente.
Si esa masa de aire se le condensa todo el vapor de agua de forma que devuelva al aire este calor latente de evaporación, el aire se calentará hasta alcanzar la temperatura virtual. Es decir, la temperatura virtual es la temperatura de aire seco que a una misma presión tendría la masa de aire húmedo si todo el vapor de agua disuelto se condensara. También se puede definir como la temperatura de aire seco que a la misma presión tiene la misma densidad que de aire húmedo. La temperatura virtual, utilizar la temperatura virtual nos permite utilizar la ecuación de estado escrita en la diapositiva anterior del aire seco para el húmedo, reemplazando la temperatura por la temperatura virtual. Por lo tanto, nos queda que la presión del aire húmedo se puede expresar en función de la densidad total del aire húmedo, la constante del aire seco y su temperatura virtual. Es decir, la ecuación que tenemos dibujada, escrita ahí, donde la presión del aire húmedo va a ser igual a la densidad del aire húmedo por la constante del aire seco por la temperatura virtual. La cantidad de vapor en la atmósfera disminuye rápidamente con la altura, ya que su fuente es el agua contenida en la superficie, y porque la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire disminuye a medida que disminuye la temperatura, es decir, a medida que va disminuyendo la altura. Podemos definir lo que es la presión de vapor como el peso de vapor de agua contenido en el aire por unidad de superficie, es decir, es una medida del contenido absoluto de vapor de agua. Es una medida que va a depender de la temperatura, y cuanto más alto sea la temperatura, más vapor de agua puede contener en el aire, y cuando alcanza este vapor máximo se dice que el aire está saturado. En la figura de la derecha tenemos una representación del vapor la presión de saturación del agua en función de la temperatura. Es decir, para cada temperatura va a existir una presión de vapor de saturación. En el inset, en la figura azul, tenemos la diferencia que existe entre el vapor de saturación cuando tenemos agua en estado líquido y en estado en hielo, por debajo de los 0 grados centígrados. A partir de 0 grados centígrados, la presión de vapor sobre el agua líquida es ligeramente mayor que la presión sobre el vapor de hielo. Hablamos de la condensación como el paso de agua del estado gaseoso al estado líquido. Hablamos ahora de lo que es el punto triple del agua. Bueno, en general el punto triple de cualquier sustancia es un punto de equilibrio en el cual coexiste el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En general va a depender, este punto va a estar definido por una temperatura y una presión. Y es una característica del fluido, va a depender de cada líquido. En el caso del agua, por ejemplo, esta temperatura se encuentra en 0,01 grados centígrados y una presión de 611,73 pascales, es decir, el 0,1 milibares que tenemos representado en esta gráfica. Esta temperatura es un valor constante en el agua y sirve para calibrar las escalas Kelvin y Celsius de los termómetros de mayor precisión. El efecto de la presión de vapor de agua en la densidad del aire. Bueno, sabemos que el aire húmedo es menos denso que el aire seco. Esto lo pueden demostrar a partir de las relaciones anteriores. Para que el aire seco adquiera la misma densidad que el aire húmedo, pues habrá que calentarlo o dejar que aumente de su volumen. Durante este proceso se va a liberar una gran cantidad de calor, al pasar del estado de vapor al líquido. A esto se le llama calor latente, es decir, el calor latente es la cantidad de energía en forma de calor que va a ser necesaria para ocasionar un cambio de fase de una unidad de masa. En el caso de un gramo de agua se desprenden 600 calorías. Para un gramo de hielo el calor latente es de unas 80 calorías.
En este punto resulta útil definir diferentes índices para determinar la humedad del aire, como son la humedad absoluta, la específica y la relativa, además de la razón de mezcla. La humedad absoluta es el número de gramos de vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire. Es decir, es una medida de la densidad de vapor de agua como si ocupase todo el volumen. En saturación es una medida que va a depender únicamente de la temperatura y sus unidades son en kilogramos por metro cúbico. En muchas circunstancias resulta más útil conocer la proporción del aire que es vapor de agua. Entre otras razones porque en la parte baja de la troposfera, donde las especies químicas están bien mezcladas, las medidas relativas son mucho más uniformes que las absolutas. Entonces podemos definir la humedad específica del aire como la proporción de agua en la masa de aire húmedo. Es una medida que es prácticamente independiente de la temperatura y se da en gramos por kilogramo. Una medida relativa similar es la relación de mezcla o razón de mezcla. Esta se expresa en gramos por kilogramo y se define como el número de gramos de vapor de agua que se acompañan a la unidad de masa de aire seco, es decir, el cociente entre la densidad de vapor dividido la densidad del aire seco, o entre la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco. Además, la humedad relativa. La humedad relativa da una idea de la distancia que nos encontramos de la saturación. Es decir, es el porcentaje de la humedad de saturación que se ha alcanzado con la humedad del aire a una temperatura dada. En la troposfera, la humedad relativa va a variar entre el 10 y el 100%. Generalmente se encuentra en un 50%. Menos, excepto en zonas más desérticas donde sí va a tener valores bajos. La humedad relativa se calcula o se puede obtener a partir del cociente de la razón de mezcla y la razón de mezcla de saturación. Por lo tanto, tenemos dos valores de razones de mezcla. Uno corresponde al medido, al que corresponde a la temperatura del aire en ese momento. Indica cuánto vapor hay en la sala. Otro corresponde al de saturación, que únicamente va a depender de la temperatura. Y nos dice cuánto vapor se requiere para saturar esta sala. Es decir, a qué temperatura tenemos que enfriarla para que se produzca la condensación. Estos valores se pueden dibujar en un gráfico en el que se represente la razón de mezcla y temperatura. Bueno, en este gráfico razón de mezcla viene indicada por la letra Q. En las ecuaciones anteriores razón de mezcla y en general nosotros en clase nos referimos a ello utilizando la letra R. En esta gráfica se muestra a una presión determinada cómo es el comportamiento de la razón de mezcla a medida que aumenta la temperatura del aire. Bueno, y solo para modo de curiosidad, a esa línea se obtiene a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Por eso aparece esa CC en la parte superior. Hay diferentes dispositivos o aparatos para medir la humedad del aire. El primer dispositivo de este tipo lo ideó Leonardo da Vinci y consistía pues en un trozo de algodón que se colocaba en una balanza. Este algodón pues absorbía la humedad del aire, con lo cual pesaba más. Y a través del peso de ese algodón podía determinar la humedad del aire. También existen los higrómetros, que son dos termómetros, los cuales uno de ellos tiene un algodón que está sumergido en agua. Tanto el psicrómetro como el hidrófago lo vimos en la visita a la EMET. El hidrófago es un dispositivo que lo que utiliza es el alargamiento de un pelo. Es decir, sabemos que los pelos, pues con la humedad del aire tienden a rizarse, por lo tanto tienden a encogerse.
Entonces pues ideó un pequeño dispositivo que, midiendo la elongación de ese pelo, bueno, de un mechón de pelo, se podía determinar la humedad del aire. La saturación del aire puede alcanzarse en la atmósfera a través de 3 mecanismos diferentes: condensación por contacto, también llamada enfriamiento; condensación por mezcla de masas de aire de distinta temperatura y humedad; y condensación por enfriamiento dinámico, también llamado elevación o humidificación. Condensación por contacto es el tipo de condensación, por ejemplo, que vemos por las mañanas en el caso del rocío. Sucede cuando se pasa una masa de aire seco y húmedo por encima de una superficie fría. Es un enfriamiento que se produce a presión constante, es decir, es isobárico. Si nos fijamos en la imagen que tenemos ahí en la gráfica, se produce cuando tenemos una masa de aire situada en un punto determinado y la llevamos isobáricamente hacia la saturación, es decir, seguimos la flecha que viene indicada como enfriamiento hasta que toca con la línea roja. Es decir, es un proceso que se produce a presión constante y es por contacto de masas de aire de diferente temperatura. Este tipo de condensación requiere pues de una superficie en la que se produzca, como es el ejemplo del rocío, por ejemplo, donde la humedad del aire pues entra en contacto con la superficie, por ejemplo, de los coches y se produce la condensación. Condensación por mezcla de masas de aire. Esto es la típica, por ejemplo, estela que dejan los aviones. Sucede cuando tenemos dos masas de aire que tienen diferentes características de temperatura y de humedad. En el caso de la figura que tenemos ahí representada, pues tendríamos una masa de aire identificada con el punto rojo, que es el aire muy caliente y húmedo, y una identificada en el punto azul, en el que tenemos una masa de aire frío. Cuando estas dos masas de aire entran en contacto, se mezclan. Entonces se puede producir una condensación pues, por mezcla de masas de aire. Condensación por enfriamiento dinámico, también llamado humidificación. Este tipo de condensación se produce cuando asciende una masa de aire. Al ascender una masa de aire va a disminuir su presión y también va a disminuir su temperatura. Es el tipo de comportamiento que hemos visto ya, por ejemplo, en los diagramas de Stube, que siguen las masas de aire que ascienden en la atmósfera. En el caso de la figura anterior, si nos situamos en el punto indicado con el círculo, la humidificación o el enfriamiento dinámico se produce cuando esta masa de aire asciende hasta que aumenta su razón de mezcla hasta alcanzar la saturación. Llegados a este punto estamos en condiciones de definir lo que es la temperatura de rocío. Bueno, llamamos punto de rocío de una determinada parcela de aire a la temperatura a la cual debe enfriarse a una presión barométrica constante, es decir, in situ, para que el vapor del agua se condense. Dicho de otras palabras, es la temperatura de rocío es la temperatura a la cual yo debo situar, o sea, es la temperatura a la cual debe estar mi masa de aire manteniendo las mismas condiciones de presión para que se produzca una nube, es decir, para que condense. Una vez una masa de aire ha alcanzado la condensación, es decir, ha alcanzado la saturación, esta puede seguir ascendiendo en la atmósfera y va a seguir ascendiendo de manera saturada, va a seguir manteniendo este 100% de humedad relativa. En este caso, la temperatura va a seguir descendiendo, pero a un ritmo diferente que cuando
ascendía siguiendo el camino de la diabática seca. En este caso, este ritmo de disminución de la temperatura para esta masa de aire a medida que va ascendiendo es el coeficiente de enfriamiento adiabático. Hasta que se produce la condensación, una masa de aire puede seguir ascendiendo en la atmósfera y puede seguir disminuyendo su temperatura, y este descenso de temperatura vendrá dado por el gradiente adiabático seco, tal y como hemos visto anteriormente. Una vez se produce la condensación, este ritmo de temperatura, esta disminución de la temperatura se va a realizar de una manera un poco más lenta, a una razón de aproximadamente 0,6 grados centígrados cada 100 metros. Recordemos que en el caso del gradiente adiabático seco, esta disminución se hacía de 1 grado centígrado cada 100 metros. Esta masa de aire, a medida que va ascendiendo en la atmósfera, una vez está saturada de humedad, va a seguir estando saturada de humedad, va a seguir manteniendo este 100% de humedad. Al ir ascendiendo, la temperatura va a ir disminuyendo y va a ir liberando calor latente, y este calor va a ser absorbido por la misma masa de aire. Por lo tanto, este ritmo de disminución de temperatura se produce de manera más lenta. Y también tenemos que recordar que, tal y como vimos en los sondeos de Stube, que los gradientes adiabáticos saturados, es decir, las adiabáticas húmedas, no son líneas rectas, sino tienen una cierta curvatura. Por lo tanto, se produce un ritmo no constante, aunque podemos aproximarlo pues a una disminución aproximada de 0,6 grados centígrados cada 100 metros. Bien, una vez hemos estudiado cómo son los gradientes adiabáticos secos y húmedos, estamos en condiciones también de definir o de modelar cuál sería el proceso de una masa de aire que asciende en la atmósfera, al igual que vimos en los sondeos de Stube. Una vez una masa de aire empiece su ascenso en la atmósfera, lo va a hacer si esta masa de aire está seca o tiene un cierto grado de humedad diferente del 100%, va a ascender en la atmósfera, puede ascender en la atmósfera siguiendo el gradiente adiabático seco, siguiendo la diabática seca. Sabemos que en este tramo la disminución de temperatura se produce a 1 grado centígrado cada 100 metros de altura. Esta masa de aire va a continuar su ascenso hasta que se sature de humedad, es decir, cuando la masa de aire va ascendiendo, la temperatura va disminuyendo. Al ir disminuyendo la temperatura, cada vez se va a acercar más a la temperatura de rocío, al punto de rocío, hasta que llegue a un punto en el que se encuentren. Este punto es el nivel de condensación por elevación. Existen diferentes niveles de condensación. Hay, por ejemplo, nivel de condensación convectivo y otros tipos de niveles de condensación libre. Pero el que se produce cuando una masa de aire en ascenso por la diabática seca se satura de humedad, a ese nivel lo llamamos nivel de condensación por elevación. A partir de este punto, mi masa de aire va a estar saturada de humedad, va a tener una humedad relativa del 100%. Por lo tanto, si continúa su ascenso en la atmósfera, lo va a seguir, va a decrecer el ritmo de disminución de la temperatura con la altura, tal y como vimos en la diapositiva anterior. Es decir, va a continuar su ascenso, la temperatura va a seguir decreciendo, pero a un ritmo menor, a razón de 0,6 grados centígrados cada 100 metros. Y va a continuar su ascenso siguiendo la trayectoria descrita por la diabática saturada o la diabática húmeda. El nivel de condensación por elevación visualmente es fácil de distinguir. Por ejemplo, cuando vamos en el tren hacia Madrid y vemos una superficie de nubes que forman casi como una línea recta. En la parte inferior vemos que no hay nubes. Pues en ese nivel donde tenemos esa línea de nubes, ese es el nivel de condensación por elevación.